historia del derecho constitucional abarca distintas épocas. Una de ellas fue la de la República Restaurada, en la que fueron partícipes distintos personajes, llevando a cabo acontecimientos que fueron para su propio beneficio. ¿Qué tal, compañeros y licenciados? Nosotros somos el equipo número 5 y está integrado por Carlos, Blanca, Carmen y Luis Donaldo. A continuación les vamos a narrar la época de la República Restaurada. Imperio de Maximiliano. El Imperio de Maximiliano, llamado también Segundo Imperio Mexicano, fue el resultado de la segunda intervención francesa en México. Su nombre completo es Fernando Maximiliano Habsburgo, archiduque de Austria. Aceptó el ofrecimiento que los conservadores mexicanos le hicieron para ocupar el trono en México. Firmó los tratados de Miramar con Napoleón III, documento mediante el cual Francia se comprometía a respaldar el imperio de Maximiliano durante 6 años con 25,000 soldados. Pero en realidad, ¿qué son los tratados de Miramar? Los tratados de Miramar son el nombre que se le dio a un convenio celebrado para que Maximiliano, archiduque de Austria, se asumiera la corona del Segundo Imperio Mexicano. Fue la culminación de las conversaciones entre Maximiliano y Napoleón III, último monarca francés. La firma tuvo lugar en la residencia del archiduque, ubicada en el castillo de Miramar, en Trieste, Italia, el 10 de abril de 1864. A instancias de una comisión de conservadores mexicanos que deseaban instaurar una monarquía. Para el día 28 de mayo de 1864, Maximiliano llegó al puerto de Veracruz junto con su esposa, Carlota Amalia. Maximiliano gobernó a partir del 10 de abril de 1864 hasta el 15 de mayo de 1867. Durante su gobierno, tuvo un espacio de 3 años, el cual su residencia de emperador y su esposa fue el castillo de Chapultepec. Tuvo unos decretos que causaron un rompimiento junto con las autoridades eclesiásticas mexicanas. La polémica decisión de eliminar la educación pública gratuita para poder crear la Academia Imperial de Ciencias y Literatura. Además, reorganizó la Academia de San Carlos y dividió en 50 departamentos al territorio mexicano. Fueron uno de los aspectos más importantes durante su gobierno. También fundó los museos de historia y de arqueología. A continuación, también se hablará de la República Restaurada. La República Restaurada, con la derrota del Segundo Imperio, la República Restaurada comenzó a partir del 15 de julio de 1867, con la entrada de Benito Juárez y su gobierno a la Ciudad de México. Durante su gobierno de Juárez se caracterizó por poner en marcha nuevamente los ideales liberales que estuvieron plasmados durante la Constitución de 1857, iniciando con una puesta en marcha de elecciones presidenciales, de las cuales resultó el ganador, y su fuerte contrincante fue Porfirio Díaz. Durante su administración luchó contra el bandolerismo y los grupos conservadores que aún anhelaban el poder. También impulsó la educación como el pilar fundamental en la reconstrucción del país, estableciendo en la Ley Orgánica de Instrucción Pública que la educación debía ser laica y gratuita y obligatoria.
Igualmente, decretó la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. En la parte económica, comenzó a reestructurar las finanzas públicas e intentar atraer la inversión extranjera al país. También puso en marcha la construcción del ferrocarril que uniría la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. Al terminar su primer mandato presidencial, que representaba el restablecimiento de la República, Juárez no se conformó y buscó la reelección en 1871, logrando ser reelegido para el periodo de 1871 a 1875. Las reacciones a esta reelección no se hicieron esperar. Se dieron algunos levantamientos armados y Porfirio Díaz lanzó el Plan de la Noria en contra de la reelección, pero ninguno de esos brotes antirreeleccionistas tuvo éxito y fueron reprimidos por el gobierno juarista. El Plan de la Noria consistía en un movimiento organizado por el general Porfirio Díaz, quien se manifestó opuesto a la reelección de Benito Juárez, promulgado el día 8 de noviembre de 1871. Con el apoyo de Sebastián Lerdo de Tejada. Finalmente, Benito Juárez García no completó su nuevo mandato presidencial, pues al morir el 18 de julio de 1872 en la Ciudad de México, víctima de una afección cardíaca. Con la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Lerdo de Tejada nació en Jalapa el 24 de abril de 1823. En su carrera política fue fiscal de la Suprema Corte de Justicia y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Ignacio Comonfort. Se desempeñó como rector del Colegio de San Ildefonso, pero más tarde ingresó como diputado al Congreso de la Unión. Fue un hombre liberal y nacionalista. A partir de 1863 acompañó a Benito Juárez durante su peregrinaje por el norte de México durante la intervención francesa 1863-1867. En 1871, una vez restaurada la República, Lerdo y el general Porfirio Díaz se presentaron como candidatos a la presidencia de la República como opositores al presidente Juárez en las elecciones federales de México de 1871, logrando Juárez ser reelecto y Lerdo se incorporó al gobierno como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por su parte, Díaz se levantó en armas con el Plan de la Noria. No tuvo mayor eco esta rebelión. El 18 de julio de 1872 murió Benito Juárez y Lerdo, que ocupaba el cargo de presidente de la Suprema Corte, asumió la presidencia en forma interina. En octubre fueron convocadas las elecciones para presidente de la República Mexicana. Se presentaron como candidatos Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada. En las elecciones extraordinarias de México de 1872, este último derrotó a Díaz. Por otra parte, José María Iglesias ganó la contienda a Vicente Riva Palacio y obtuvo el puesto de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 1 de diciembre de 1872, Lerdo de Tejada asumió la presidencia de forma oficial para el periodo de 1872 a 1876. En su mandato avanzó en la pacificación del país, desangrado por constantes guerras y levantamientos desde la consumación de la independencia en 1821. Enfrentó a Manuel Lozada, quien se había levantado en armas en Tepic exigiendo una reforma agraria en beneficio de los campesinos, derrotándolo en marzo de 1873. El 23 de septiembre de 1873 elevó a rango constitucional las leyes de reforma. En consecuencia, se expulsó a los jesuitas y a las Hermanas de la Caridad.
Lerdo aplicaría con rigor las leyes de reforma, impulsando el federalismo, la división de poderes, el voto de la ciudadanía y el respeto a los derechos civiles. Por otra parte, reintegró la Cámara de Senadores para ser contrapeso de la Cámara de Diputados. Se inauguró el ferrocarril de México a Veracruz y la integración del país. Se fomentó la industria con el sufragio de capital extranjero, principalmente de Francia y el Reino Unido, tratando de evitar el estadounidense. Hacia finales de su periodo presidencial, se inició una campaña de propaganda para buscar una reelección, lo cual produjo disgusto general en todo el país. En 1876 intentó hacer modificaciones legales para permitir su reelección. Durante las elecciones, Lerdo de Tejada fue apoyado por el Poder Legislativo, el cual declaró válido el resultado a favor de Lerdo de Tejada y por lo tanto ganador de los comicios presidenciales de 1876. Sin embargo, el Poder Judicial encabezado por Iglesias declaró que las elecciones habían sido fraudulentas. El 15 de enero, Porfirio Díaz aprovechó la situación para levantarse en armas mediante el Plan de Tuxtepec. Díaz modificó el plan en palo blanco con el objetivo de ganar partidarios. Reconoció a José María Iglesias como presidente interino, mientras Lerdo trataba de asegurar la reelección imponiendo obligaciones a los soldados y empleados públicos para votar por él. Iglesias decidió no pactar con Díaz y salió de la capital emitiendo un manifiesto en Salamanca. Esta vez la rebelión triunfó en la batalla de Tecoac. Lerdo se vio en la necesidad de renunciar, entregó el poder a Protasio Tagle y abandonó el país en enero de 1877. Iglesias conferenció con Díaz. Con muy poco respaldo, también se vio obligado a abandonar el país rumbo a Estados Unidos. Sebastián Lerdo de Tejada vivió el resto de su vida desterrado en la ciudad de Nueva York. Murió el 22 de abril de 1889. Sus restos fueron trasladados a México y depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres. Hablar de Porfirio Díaz es en ocasiones controversial. Él recibió un país de crisis política y económica, heredada de sus antecesores como lo fueron Santa Anna y Benito Juárez. Nacido en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830, fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En total ocupó la presidencia de México por 30 años, una extensión sin precedentes, y cuyo lapso en la historia de México es denominado como Porfiriato. Ocupó por primera vez la presidencia del país en forma interina tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, entre el 28 de noviembre de 1876 y el 6 de diciembre de 1876, y por segunda vez del 17 de febrero de 1877 al 5 de mayo de 1877. Ejerció el cargo en forma constitucional del 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Posteriormente, ejercería la presidencia del país de manera ininterrumpida entre 1884 y 1911. Resaltaron sus acciones militares en el estado de Oaxaca, en donde organizó guerrillas contra los franceses. Tomó armas contra el gobierno federal en 2 ocasiones, la primera contra Benito Juárez con el Plan de la Noria y posteriormente contra Sebastián Lerdo de Tejada, elaborado el Plan de Tuxtepec. Tras el triunfo del segundo plan, Díaz asumió la presidencia. Una vez culminada la guerra de intervención francesa, Juárez, que se había amparado en el artículo 128 de la Constitución de 1857 para permanecer indefinidamente en el poder, convocó a elecciones presidenciales que se efectuaron el domingo 25 de agosto de 1867. Los resultados finales fueron:
Benito Juárez 2.344 votos, Porfirio Díaz 785 votos. Porfirio Díaz se sintió derrotado y abatido por el triunfo de Juárez en las elecciones. Decidió retirarse a la Noria durante 1869 y 1870. Díaz vivió en la Noria, desarrolló la fundición de cañones, pólvora y municiones, además de la agricultura. Porfirio Díaz decidió postularse a las elecciones presidenciales de 1871. Para esta elección, Juárez fue postulado por tercera ocasión, siendo las anteriores en los años de 1861 y 1867. Había además un nuevo candidato, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada. Las elecciones se llevaron a cabo el 27 de agosto de ese año. Los resultados finales fueron revelados al país el 7 de octubre y fueron los siguientes. Benito Juárez, 5.837 votos. Porfirio Díaz, 3.555 votos. Sebastián Lerdo de Tejada, 2.874 votos. No conforme con los resultados, Díaz proclama el 8 de noviembre, lanzó el Plan de la Noria, llamando a todos los militares del país a luchar contra Juárez. De esta manera dio inicio la Revolución de la Noria. El 18 de julio, Juárez falleció en la Ciudad de México y por lo tanto el movimiento de la Noria perdía sentido, ya que Juárez había muerto y no existía razón para pelear. Se presentaron como candidatos Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada en las elecciones extraordinarias de México de 1872. Este último derrotó a Díaz. Una vez derrotado y en un escándalo público ante la prensa, Díaz volvió a Oaxaca. A pesar de que este incidente deterioró la imagen de Díaz en la opinión política nacional, una serie de políticas radicales llevadas a cabo por Lerdo hicieron que el movimiento porfirista ganara cada vez más partidarios, principalmente en la clase alta, que se vio afectada debido a que Lerdo expulsó a las órdenes religiosas y elevó los impuestos, ambas acciones en 1874. A fines de 1875, Sebastián Lerdo de Tejada hizo público su interés por presentarse a las elecciones de 1876. El 10 de enero de ese mismo año, con el apoyo de varios militares de diversos lugares del país y con el respaldo de la Iglesia Católica, que se había visto afectada por las medidas de Lerdo, Porfirio Díaz lanzó en la población de Tuxtepec el Plan de Tuxtepec. Así dio comienzo la Revolución de Tuxtepec, la última guerra del siglo XIX en México. Las derrotas que Díaz y sus partidarios comenzaron a sufrir no se hicieron esperar, puesto que la mayor parte del ejército permanecía fiel a Lerdo. Una vez terminada la guerra civil, Díaz llegó a la Ciudad de México el 21 de noviembre y ese mismo día se eligió en presidente provisional de la República Mexicana. Tras todos los preparativos políticos llevados a cabo por Benítez y González, Porfirio Díaz se convirtió en presidente la mañana del 5 de mayo de 1877, día en que protestó su cargo ante el Congreso de la Unión, después de haberse celebrado las elecciones de 1877 de forma extraordinaria. El principal objetivo de Díaz en su primer mandato fue ganarse la confianza de los Estados Unidos de América, que pasaba por un serio problema político. Otro asunto prioritario para Díaz fue la pacificación del país. Controló el ejército poniendo a amigos de confianza en mandos estratégicos e intentó unificar a liberales y reconciliar al gobierno con los conservadores y con la Iglesia. El general conservador Manuel González, amigo cercano, lo sustituyó en el cargo y Díaz no le quitaría el ojo de encima. González siguió reorganizando el país, fortaleciendo relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. Durante su gobierno se construyeron
vías férreas, se estableció la primera fábrica de armas nacional, se reabrió el Colegio Militar y se creó el Banco Nacional de México. Entonces, en 1884, Porfirio Díaz volvió a ocupar la presidencia, emprendiendo acciones que le permitirían reelegirse en 5 veces seguidas. Con el apoyo de políticos militares, gobiernos extranjeros, inversionistas, terratenientes y clases medias en las 3 décadas conocidas como el Porfiriato, la economía del país comenzó a florecer gracias a inversiones extranjeras. Las principales actividades económicas eran la minería, la electricidad, los ferrocarriles, el petróleo, las manufacturas de hilados y tejidos, las comunicaciones, teléfonos y telégrafos, los bancos, puertos y carreteras. Se generó empleo y se impulsó enormemente la actividad agrícola. Durante las administraciones de Díaz siguió vigente la Constitución Federal de 1857, pero no se acataba. Poco a poco, su gobierno se convirtió en una dictadura. Censuraría a la prensa y reprimió las protestas sociales, a veces con extrema violencia. Díaz impidió que se llevaran a cabo elecciones libres, impuso a gobernadores estatales y al poder legislativo, y las instituciones de justicia obedecían sus órdenes. Una parte del país crecía y prosperaba, mejoraban las vidas de la clase media y los profesionistas, pero la prosperidad no llegaba a otros sectores de la población: indígenas, campesinos, obreros, jornaleros, pequeños comerciantes. Vivían apartados de los beneficios que aportaban la ciencia, la tecnología y la cultura. En 1910 la situación parecía igual o peor. En las fábricas, obreros y peones trabajaban de 12 a 15 horas diarias por salarios de miseria. Si hacían huelga, como los mineros en Cananea, Sonora en 1906, o los obreros textiles de Río Blanco, Veracruz en 1907, la represión era brutal. En el campo, los inmensos latifundios de empresarios y hacendados absorbían las pequeñas propiedades campesinas. Se reprimían levantamientos campesinos en la mitad de los estados del país. Al cumplir 80 años, por fin Díaz ofrecería dejar el poder y permitir elecciones libres, pero en realidad no iba a hacerlo. Surgió entonces Francisco I. Madero y gran parte de la nación se reuniría a las ideas que expresaba en su libro La sucesión presidencial de 1910, publicado en 1908. Como candidato presidencial del Partido Nacional Antirreeleccionista, Madero recibió gran apoyo. Alarmado, Díaz lo mandó encarcelar mientras se realizaban las elecciones. Los votos a favor de Madero fueron anulados y Díaz volvió a ganar, pero Madero logró escapar y proclamó el Plan de San Luis, llamando el levantamiento armado. El llamado de Madero encontró respuesta en varias partes del país: en Puebla con los hermanos Cerdán, Carmen, Aquiles y Máximo; en Chihuahua con Francisco Villa y Pascual Orozco; en Morelos con Emiliano Zapata. Los levantamientos se extendieron en varias regiones. El general Díaz renunció a la presidencia en mayo de 1911 y abandonó el país el día 31. En ese mismo año, 1911, se realizaron elecciones libres. Francisco Madero triunfó y fue electo presidente. Comenzaba la fase más dramática y quizá más violenta de la historia de México, que duraría 10 años, la etapa llamada la Revolución Mexicana. Madero trataría de gobernar con apego a la ley, respetando las libertades democráticas, pero el hartazgo nacional y los reclamos sociales surgidos durante décadas de dictadura lo llevarían a enfrentar graves problemas. Volvieron a levantarse en armas algunos partidarios de Madero, como Emiliano Zapata, quienes exigían respuestas inmediatas a sus demandas sociales. Los antiguos porfiristas y los empresarios extranjeros, favorecidos por Díaz, tampoco veían con buenos ojos al nuevo presidente. En 1913, durante la Decena Trágica, un grupo de militares con apoyo del embajador de Estados Unidos se rebeló contra el gobierno. Del 9 al 18 de febrero, todo cambió.
Por órdenes del general Victoriano Huerta, fueron asesinados Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Huerta se convirtió en presidente mediante alta traición y un golpe de Estado. Victoriano Huerta nació en el municipio de Colotlán, en el estado de Jalisco, el día 23 de marzo de 1845. Su familia tenía raíces indígenas, lo que en la época solía ser un obstáculo para alcanzar grandes metas o incluso para estudiar. En cualquier caso, la suerte tuvo bastante que ver en sus primeros pasos en el estamento militar. Según se cuenta, durante una visita a su lugar de residencia del general Donato Guerra, este se mostró un secretario personal. Huerta, que había asistido a la escuela municipal, se ofreció y consiguió el cargo. De igual manera, obtuvo un puesto en la Suprema Corte Militar de la Nación. A ello contribuyó su amistad con el secretario de Guerra y Marino, el general Bernardo Reyes. Mas sin en cambio, en 1907 solicitó un permiso y dejó el ejército durante unos años. Pero durante el estallido de la Revolución Mexicana, liderada por Francisco I. Madero, lo que hace que Huerta vuelva al ejército. En un principio es el encargado de sofocar los intentos rebeldes capitaneados por Zapata. Igualmente reprimió otros movimientos agrarios que luchaban por recuperar las tierras expropiadas por Porfirio Díaz. Pese a esta labor de represión, Huerta consigue sobrevivir al triunfo de Madero, desarrollando toda una serie de argucias y traiciones políticas para alcanzar sus objetivos. Al caer el porfiriato, Huerta permanece fiel al nuevo gobierno, aunque se le acusa de orquestar algunas acciones de provocación contra el ejército de Emiliano Zapata. Esto hace que Madero intente deshacerse de él. Sin embargo, tras un nuevo levantamiento militar, el presidente lo vuelve a llamar a filas, intentando aprovechar su experiencia. Tan buena fue su labor en la represión de ese intento de rebelión liderado por Pascual Orozco, que se convierte en un héroe nacional. A pesar de ello, mantuvo ciertos enfrentamientos con otros líderes revolucionarios, como Pancho Villa, a quien incluso ordena fusilar. Villa se salvó gracias a la intervención de los hermanos de Madero y el presidente ordena que Huerta renuncie a su cargo. Es entonces que Huerta desarrolló su plan para llegar al poder. Mediante varias maniobras y traiciones, consigue colocarse en la posición óptima para llegar a la presidencia del país. El comienzo de este proceso es el 9 de febrero de 1913. Es entonces cuando empieza la llamada Decena Trágica. 10 días que cambiaron la situación en México. Ese día, el antiguo amigo de Huerta, el general Reyes, y el también general Félix Díaz, sobrino de Porfirio, se levantan en armas contra el gobierno constitucional de Madero. Huerta había vuelto al ejército y se declaraba leal al gobierno. Se reúne con los rebeldes para unirse a su causa. Igualmente firma un pacto con el embajador de Estados Unidos, Henry Wilson, ferozmente contrario a Madero. Como jefe militar, se las arregló para impedir que llegaran refuerzos gubernamentales a la capital, que quedó desprotegida ante el avance de los golpistas. Huerta convence a Madero y a su vicepresidente de que lo único que salvaría sus vidas era dimitir. Con un plan milimétricamente pensado, al dimitir el presidente, el cargo pasaba automáticamente a Pedro Luscurain Paredes, que contribuyó a las aspiraciones de Huerta. Luscurain solo está en el cargo durante 45 minutos, lo suficientes para nombrar a Huerta sucesor y dimitir. Tras esto, Madero es asesinado por los hombres del nuevo presidente, a pesar de la promesa de perdonarles la vida.
Tras llegar al poder, estableció una férrea dictadura militar. Entre sus decisiones se encuentra la disolución del Congreso de la Unión, acaparando él y sus seguidores todos los poderes del Estado. Ya desde el principio de su mandato hubo muchos sectores de la sociedad mexicana que se levantaron contra él. Los opositores, con Venustiano Carranza a la cabeza, crearían el llamado Ejército Constitucionalista, que tras un año de guerra terminaría echando a Huerta del poder. Así, el 13 de agosto de 1914, Huerta es derrotado y tiene que partir al exilio. Exiliado y encarcelado en los Estados Unidos mexicanos por intentar formar un grupo que le hiciera recuperar la presidencia mexicana, en el presidio del Paso fallece el 13 de enero de 1916. Venustiano Carranza estudió leyes en la capital mexicana a partir de 1887. Fue un político mexicano que lideró la etapa constitucionalista de la Revolución. Él logró aunar las voluntades de los distintos caudillos revolucionarios frente a la dictadura contrarrevolucionaria del general Victoriano Huerta en 1913 y 1914. Pero tras una rápida victoria, hubo de enfrentarse a las reivindicaciones de los dos líderes agraristas que le habían apoyado, uno de ellos Pancho Villa y Emiliano Zapata. Después de afianzar su posición, convocó un Congreso Constituyente en Querétaro, del que saldría la Constitución de 1917, y que le eligió como presidente de la República entre 1917 y 1920, poniendo fin a la fase más desgarradora de la Revolución Mexicana. Comenzó a participar activamente en la política local, alcanzando paulatinamente los cargos de presidente municipal de Cuatro Ciénegas, diputado local, senador y gobernador de Coahuila. Un año después de la Revolución y las elecciones que habían aupado a Francisco I. Madero a la presidencia de la República, durante el mandato de Madero, 1911 y 1913, Carranza fue designado ministro de Guerra y Marina. Poco después del asesinato de Madero, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, marzo de 1913. Manifestó a la Unión en que negaba la autoridad del gobierno usurpador de Victoriano Huerta y se nombraba a sí mismo primer jefe del ejército constitucionalista. Su bandera política era la obediencia a la Constitución y la restauración del orden alterado. El sucesor natural de Carranza era el general Álvaro Obregón, pero al aproximarse el relevo presidencial, Carranza cambió de idea y designó a un civil. La reacción no se hizo esperar, y en 1920 Álvaro Obregón y los generales sonorenses Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta desconocieron, mediante el Plan de Agua Prieta, la autoridad presidencial. Carranza se sintió amenazado y decidió trasladar el gobierno a Veracruz, pero fue emboscado en Tlaxcalaltongo, Puebla, y asesinado. Álvaro Obregón, revolucionario mexicano que alcanzó la presidencia de la República en el año de 1920 a 1924. Al general Álvaro Obregón corresponde gran parte del mérito de haber acabado con la violencia revolucionaria que conmovió la vida de México durante 10 años. Después de destacar como uno de los más hábiles estrategas en el campo de batalla, cuando ocupó la presidencia del país, se mostró como un político inteligente y enérgico, iniciando la institucionalización de las conquistas sociales
postuladas por la revolución y logrando importantes avances en política exterior. El estallido en 1910 de la Revolución Mexicana llevaría a la presidencia a Francisco I. Madero, a cuyo proyecto reformista y progresista se adhirió Álvaro Obregón. Pero más que triunfos militares, lo que realmente consolidó la posición de Obregón y proyectó su figura como caudillo nacional fue la victoria política que obtuvo al decretar una ley de salarios mínimos en varios estados norteños. Tras sus fulgurantes éxitos militares y la planificación del norte del país, donde logró reducir el poderío de Pancho Villa a meras acciones guerrilleras, el general Obregón ocupó entre marzo de 1916 y mayo de 1917 la Secretaría de Guerra y Marina. Una vez en la presidencia, Obregón dio un decidido impulso a la reforma agraria, expropiando latifundios y tierras mal cultivadas que repartió entre los campesinos en pequeñas propiedades. Apoyó y subvencionó las organizaciones obreras como la Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación General de Trabajadores. En el aspecto educativo, creó la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos como secretario, considerando el creador de la nueva filosofía de la educación mexicana. Impulsó la educación rural, la educación secundaria, la educación técnica y la enseñanza industrial y comercial. Promovió la alfabetización de la población adulta a través de las misiones culturales y fundó varias escuelas normales para profesores. Ya en política, el gobierno de Álvaro Obregón firmó los tratados de Bucareli con el gobierno de Estados Unidos, los cuales garantizaban los intereses y prioridades de Estados Unidos en México, propiedades estadounidenses radicados en México y propiedades de compañías petroleras. Dichos tratados abordaban básicamente dos aspectos. 1. El gobierno norteamericano pedía la indemnización de las expropiaciones de propiedades de estadounidenses radicados en México. 2. Se crearía una comisión mixta para revisar todas las reclamaciones de los estadounidenses que hubieran sufrido daños y perjuicios y validar aquellas que resultasen legítimas para obligar al gobierno mexicano a otorgar las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, los tratados de Bucareli no fueron aprobados por los congresos de ninguno de los dos países y por lo tanto los gobiernos posteriores no los reconocieron. Plutarco Elías Calles, militar y político mexicano, presidente de la República entre 1924 y 1928. Su importancia en la política mexicana se prolonga más allá de su mandato. Promovió el acceso a la presidencia de su predecesor Álvaro Obregón en 1920. Permitió la reforma constitucional que posibilitó la relación de Obregón e influyó en sus sucesores hasta el punto de que el periodo 1928-1936 es conocido como Maximato por la sumisión de los presidentes de la figura de Calles, apodado el Jefe Máximo. La presidencia de Calles se caracterizó por la consolidación y profundización de la Revolución Mexicana de 1910, reforma agraria, extensión de la enseñanza, construcción de obras públicas, reorganización del ejército.
Su política anticlerical le enfrentó violentamente con la Iglesia Católica en la Revolución Cristera, que fue de 1925 a 1926. También mantuvo un áspero conflicto con Estados Unidos a raíz de sus pretensiones de nacionalizar el petróleo y las propiedades territoriales como previa a la Constitución aprobada en 1917. Finalmente, Calles hubo de ceder, autorizando la penetración en México de los intereses económicos norteamericanos de 1927. Pese a todo y por sus numerosas realizaciones e instituciones que fundó, se le considera el creador del México moderno. Un importante antecedente fue la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se negaba la personalidad jurídica a las iglesias. Además, prohibía la participación del clero en política, así como el culto público fuera de los templos, y se privaba del derecho de bienes raíces a la iglesia. Entre otras cosas, la llamada Ley Calles imponía una serie de normas a la iglesia y a las prácticas y actos religiosos. Entre otras cosas, se indicaba que la iglesia debía registrarse ante el Estado y obtener un registro que les permitiera funcionar, pero apegadas totalmente a las reglas que el gobierno considerara convenientes. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas, una vez que obtendrán su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. En la historia de México se conoce como Guerra Cristera al conflicto armado que tuvo lugar entre 1926 y 1929. Esto también dentro del periodo de Plutarco Elías Calles. Este conflicto se inserta en las numerosas tensiones posrevolucionarias entre los sectores conservadores de filiación religiosa y los sectores liberales de la sociedad mexicana. La principal causa de la Guerra Cristera fue la modificación del Código Penal de 1926, realizada por el presidente en lo que se llamó la Ley Calles. Con ella se buscaba limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública, incrementando el poder del Estado sobre la constitución de la Iglesia mexicana. La respuesta de la sociedad católica consistió en una colecta de firmas para solicitar una reforma constitucional que fue rechazada. Posteriormente realizó un boicot contra la paga de impuestos y minimizar el consumo de los productos y servicios vinculados con el gobierno, lo cual se tradujo en significativos daños a la precaria economía del momento. La Guerra Cristera se prolongó durante 3 años, ocasionó unas 250,000 muertes entre civiles y combatientes. También se generó una oleada de refugiados hacia Estados Unidos que alcanzó la misma cifra, pero de ciudadanos no combatientes en su mayoría. Como en muchos conflictos locales de la época, diversos intereses locales se vieron involucrados, como fueron los Estados Unidos y en particular el Ku Klux Klan en apoyo del ejército mexicano, o la Santa Sede del Vaticano y los Caballeros de Colón en apoyo del bando cristero. En cuanto a las decisiones políticas, la guerra forzó al Estado a modificar sus reformas laicas en materia educativa, a postergar la aplicación de sus leyes en materia de cultos y a centralizar en el presidente la relación entre Estado e Iglesia. El 14 de junio de 1926, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, fue promulgada la Ley de Tolerancia de Culto, conocida
popularmente como Ley Calles. Su objetivo era limitar e imponer un control sobre la religión católica en todo el país. Se trató en realidad del rescate de las leyes de reforma que habían sido promulgadas entre los años 1855 y 1863 en los mandatos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. Estas leyes fueron incluidas de forma solapada al realizar modificaciones a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución de 1917, aprobadas por un Congreso complaciente a todas las ideas de Calles. Plutarco Elías Calles rechazó las presiones de Estados Unidos contra el artículo 27 constitucional que reivindicaba la propiedad originaria de la nación sobre sus tierras y aguas. En 1927 reformó la Constitución para que Álvaro Obregón volviera a la presidencia, lo cual provocó protestas que fueron sofocadas mediante la violencia. Obregón fue electo presidente y unos días después de la elección fue asesinado en un restaurante de la Ciudad de México.